días, tomen asiento por favor. La alegría estar con ustedes esta mañana. Aparte les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses. Y les decía la semana pasada que el Señor me ha orientado a mirar en el libro de Colosenses, en diferentes domingos, las famosas 5 solas de la Reforma Protestante. Y los muchachos que estuvieron estudiando a profundidad las 5 solas, al principio vinieron muy entusiasmados porque pensaban que eran 5 muchachas solas, y resulta que eran las 5 solas de la Reforma, o de esta renovación, de vuelta a la palabra de Dios, que fue la Reforma Protestante del siglo XVI. Entonces, repasar un poquito cuáles son esas 5 solas. Ustedes deben sabérselas muy bien, ¿cierto? La primera, la que vimos la semana pasada, sola escritura, solo la palabra de Dios es la base de nuestra fe. La segunda, sola fe. La tercera, sola gracia. Y están pasteleándoles en todo. Sola Cristo, solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas que en las doctrinas de la Reforma que nosotros seguimos. Se habla de las 5 solas. Ya sabe que son las 5 doctrinas, los 5 enfoques que orientan la fe nuestra en el Señor Jesucristo. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de la fe. Y es muy importante por el Día del Padre, agradeciéndole a ustedes, padres, que nos visitan hoy, la fe. Porque la verdad, esta semana he estado orando, y lo que está en mi corazón es orar que usted, hombre, que está aquí, sea llamado por su familia como padre de la fe. Saben que mi abuelo fue un campesino, caficultor, se llamaba Juan Bautista Cardona Castro. Mi abuelo, Juan Bautista, imagínense. Y mi abuelo, caficultor, un hombre, tuvo errores en su vida, como todos estos paisas y todo, y muy al final de sus años escuchó ya mucho más del Evangelio, pero murió a los 98 años. En el pueblo, él era conocido, todavía lo recuerdan, por ser un hombre honrado. Eso era la marca de él. A él no le decían Juan Bautista, sino Tista. Ese fue su nombre, Tista. Entonces en ese pueblo usted preguntaba Tista Cardona, ese era mi abuelo, ¿no? Y ese hombre era conocido porque era un hombre honrado, Y está bien ser recordado por ser un hombre honrado. Yo quisiera que a la luz de esta instrucción de la palabra de Dios, tú seas recordado como un hombre de fe. Les voy a llevarlos a 3 lugarcitos del libro de Colosenses, si me acompañan. La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo primero, los versos 4 y 5, dice así: hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ustedes han recibido. Y cerquita está el verso 23. Van a ver que ahorita los vamos a agrupar. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. El siguiente lugarcito que quiero mostrarles está en el capítulo 2, el verso 5. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu, y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Versos 6 y 7 sigue hablando de la fe. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Confirmados en la fe. Y el último lugarcito es el verso 12 de ese mismo capítulo 2. Ustedes la recibieron, se refiere a la circuncisión. Hablamos en nuestra serie de Colosenses de ese tema, la circuncisión. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo, en
En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Oremos. Señor, pedimos que al estudiar juntos estos textos del libro de Colosenses, nos ilumines, por favor. Hoy, Día del Padre, venimos a celebrarte a ti como nuestro Padre perfecto, a pedirte, Señor, que nos guíes, por favor. Todos, pero en particular los que tenemos esta tremenda responsabilidad de dirigir, de ser líderes de nuestros hogares, proveedores, directores emocionales, espirituales de nuestras casas. Tú que nos pides sacrificarnos por nuestra esposa y nuestros hijos hasta la muerte si fuera necesario. Sabes la fragilidad de nuestra fe, y como un padre en el Evangelio te dijo: creo, yo tengo fe, pero ayúdame en mi incredulidad. Así te decimos a ti, Señor Jesucristo, aumenta nuestra fe, hazla crecer. Queremos ser recordados por nuestras generaciones, como cantábamos esta mañana, de generación en generación comunicaremos la verdad de Dios. Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos nos recuerden sobre todo como hombres de fe. Podrían recordarnos por muchas cosas y está bien. Esperemos que todas las memorias sean buenas, pero que nos recuerden por encima de todo porque fuimos hombres que te creímos a ti, que creímos en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en su persona y en su obra y en su poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada yo les comentaba pues que cuál es la diferencia fundamental entre la Iglesia católica romana, que ha afectado muchísimo nuestra cultura y de la que nosotros fuimos parte en algún momento, y la Iglesia cristiana evangélica protestante. Y no sé si recuerdan cuál fue esa respuesta, que les dije cuál era la respuesta más importante, y les decía: la respuesta más importante es que la Iglesia cristiana evangélica tiene solo el fundamento de la palabra de Dios, y que la Iglesia católica romana, con todo el que la amamos y la respetamos, tiene otro fundamento adicionalmente, que es la tradición oficial de la Iglesia. Bueno, pero entonces yo quiero introducir hoy diciendo cuál es la diferencia en la palabra de Dios, porque es que hay muchas diferencias en la forma en que las iglesias, y cada iglesia inclusive cristianas, interpretan la palabra de Dios. ¿Cuál sería una diferencia central en la comprensión de la palabra de Dios? Y aquí está nuestro tema: la fe que demanda Dios y la función principal de esa fe. Me refiero precisamente al meollo del asunto. ¿Cómo una persona que es pecadora por acción y por naturaleza puede hallar paz, estar en paz con el Dios creador perfecto, puro, justo y santo? Esto es lo que llamamos en la enseñanza cristiana la doctrina de la justificación por la fe. ¿Cómo un hombre puede estar de pie frente a Dios? Las Escrituras dicen: solo por medio de la fe. Ahí hay una diferencia también con la tradición de la Iglesia católica romana, porque para la Iglesia católica romana sí hay que creer en Cristo, pero también hay que salvarse por medio de las buenas obras que son tanto morales como rituales, ceremoniales, sacramentales. Bueno, esa es otra diferencia mayor. ¿Cómo es que el ser humano se salva? ¿Cómo es que está en paz con Dios? Por medio de la justificación por la fe. Ninguna idea es más distorsionada hoy en día que el concepto de la fe.
Esto nosotros lo podemos notar en que nosotros rechazamos tanto la credulidad como la incredulidad. Nos molestan ambos extremos. Por ejemplo, la credulidad de los que se meten en esas cirugías baratas, o otra vez caen en las mismas pirámides, o en los robos por teléfono, o en los juegos de lotería, o lo que fuera, y decimos, ¿cómo se creen eso otra vez? Pero también rechazamos la incredulidad, esa desconfianza exacerbada de quien no tiene una relación, no firmó un contrato y ni siquiera abrió una cuenta, ni siquiera de correo electrónico. Ambos casos son casos de fe. Una persona que cree que todo va a estar bien, que todo lo que brilla es oro, y otra persona que no cree ni en lo que se come. El siglo XXI es y será un siglo donde estos dos hechos se van a extremar más. Se va a ver más la credulidad de religiones y cultos y gente que por resolver situaciones caen en las cosas inverosímiles que llegan a creer. Como esa secta que cree que un tipo que era un sinvergüenza era Dios encarnado en un hombre como la santa persona de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, creían que Dios era ese señor y que nunca se iba a morir, después se murió, y ahora es la señora la que dice que ese es Dios, y yo no es Dios, y eso va a aumentar en el siglo XXI. Y va a aumentar también en el siglo XXI el rechazo hacia eso y una postura totalmente incrédula que rechaza todo lo que tenga que ver con religión, y eso quizás en Colombia lo vemos más claramente en estos debates morales, donde cualquier base espiritual y de fe es totalmente rechazada por la sociedad. Bueno, ¿qué vamos a hacer sobre este tema? Primero, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia un poco sobre la fe, qué es la fe que demanda la palabra de Dios, porque la Biblia sí hace una distinción marcada en el tema. Lo segundo, vamos a mirar estos textos rápidamente y quiero mostrarles 3 características de esa fe. Y tercero, quiero llevarte a pensar cómo es que se vive esto y mostrarte un documento antiguo precioso y luminoso que nos ayuda muchísimo a entender cómo se vive esto. Primero, ¿qué dice la Biblia? Mire, esto es muy importante. La Biblia hace una distinción entre fe y la fe. La Biblia hace una distinción total entre esas dos cosas. Una cosa es creer y otra cosa es la fe. ¿Y saben qué es la fe en la Biblia? La fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en el único que vino y se hizo hombre, fue a una cruz y resucitó al tercer día. Yo quería hacer como una especie de dinámica, y lo tengo aquí en mis notas, porque yo estoy predicando con notas, sobre el tema de versos de la Biblia que usted recuerda que hablen de la fe o de creer. Creer es el verbo, la fe es el sustantivo. En el idioma de la Biblia es la misma palabra. En español es distinto. Me dice fe, tengo fe, quiere decir que yo creo. Fe, el credo, creer, confiar. En el idioma de la Biblia es la misma palabra. ¿Se acuerda de algún verso de la Biblia que tiene la palabra fe? A ver, ayúdenme. ¡Qué belleza! Hebreos 11. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. Agregaría la esperanza. Esperanza, el amor. El amor virtud. Eso es. Bueno, eso es segunda de Pedro. A ver. Añadirá vuestra fe virtud. Eso es segunda de Pedro. Más versos sobre la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. No me queda la referencia, solo la expresión. Esa es la fe que vence al mundo, la que cree que Eso es, la fe, esa es la fe. Porque por la fe Abraham salió a Porque por la fe salió Abraham después del llamado del Señor. ¿Qué más? Fe. Sin fe es imposible agradar a Sin Dios. fe es imposible. Díganme a otros, por favor. Por fe andamos, no por vista. Hija, tu fe te ha salvado, lo dijo Jesús a la mujer. Le dijo, hijo, tu fe te ha salvado. Qué belleza. A ver, ¿qué más? Cuando Jesús les dijo hombres de poca fe. Hombres de poca fe, muy bien. Entonces, los que ahí se empiezan a mirar en el Google, yo lo hice esta mañana.
versos sobre fe. Y me encontré otra aplicación. Miren pues, que hace 8 días les abrí una aplicación que se llama como versos diarios en inglés. Versos diarios. Y tú escribes la palabra y te dan una lista de versos sobre temas particulares que puedes encontrar. Y decía 70 versos sobre la fe. Y estaban esas preciosidades de texto, ¿no? ¿Cómo predicarán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si alguien no les predica? Bueno, y sin fe es imposible. Por gracia sois salvos por medio de la fe, textos maravillosos. Y ese justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Pero la fe es la piedra angular de la comprensión de la fe cristiana. Así que para usted va a ser supremamente importante definir de manera apropiada qué es la fe. Voy a decir qué no es la fe en las Sagradas Escrituras. La fe no es positivismo. Ese positivismo de tómese esa pastillita y téngale fe, como una suerte de sentimiento positivo de no sea pesimista, téngale fe, que la cosa va a mejorar, esto no se vaya, que esto se compone. Ese asunto de tratar de disponerse positivamente. La fe tampoco es solamente creer que Dios existe. ¿Se acuerdan de ese verso de Santiago tan fuerte? ¿Crees en Dios? También los demonios creen, ellos tiemblan, tú ni siquiera tiemblas. La fe no es sencillamente creer en la existencia de Dios. La fe tampoco es el positivismo positivismo en el sentido de ser positivo, de ser optimista, en el creer que Dios es bueno. Esa no es la fe de la que hablaba. La fe en la Biblia es esa fe que nos dice Romanos capítulo 5 del texto que les acabo de mencionar. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O Efesios 2, salvados por la gracia de Dios, por medio de la fe. Eso no es virtud de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, para la Biblia es muy importante hacer esa distinción. Cuando usted pasa por los textos bíblicos, se va a dar cuenta que hay una marcada distinción en que la fe, esa fe que salva, esa fe con la que nos relacionamos con Dios, es la fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Por eso, en segundo lugar, quiero mostrarles eso en Colosenses. ¿Cómo se ve esa fe en el libro de Colosenses? Y está asociada a 3 elementos centrales que quiero mostrarles. En los primeros textos, miren el capítulo 1, verso 4, dice Pablo que tuvieron noticias de esa fe, y que también tuvieron noticias del amor a causa de la esperanza, pero que esa esperanza, ellos habían sabido de esa esperanza por la palabra de Dios. Y en el verso 23, que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Es decir, la fe es creerle a Dios en lo que Él dice en su palabra. Muy importante. La fe no es un sentimiento de que la cosa va a ir bien y que Dios es bueno y me va a ayudar, sino es creer en su palabra. Fue esa palabra la que transformó la vida de los colosenses, y por eso Pablo les dice que escuchó las noticias de esa fe, que ellos se mantengan firmes en la fe. Podría extenderme muchísimo en esto, pero para la enseñanza de la Biblia esto es crucial. Y se hace una diferencia marcada entre creer en Dios y creerle a la palabra de Dios. Fundamental, fundamental. ¿Por qué? Hay muchísimas personas que no, es que yo creo en Dios, pero no creen la palabra de Dios.
Entonces ahí está el contrasentido. Y los textos, en primer lugar, aquí cuando nos hablan de la fe, lo asocian a la palabra de Dios predicada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, la segunda connotación que quiero resaltar esta mañana, perdónenme que lo hago de manera un poco rápida, pero quiero llegar al tercer punto y a la aplicación pronto. En el capítulo 2, Pablo les está diciendo porque les escribe y no está presente, dice: los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Y aquí hay una distinción muy importante que hacer. Hay muchas personas hoy en día que creen en Dios pero no creen en Cristo. Es que, si me permiten la expresión, creer en Cristo es más arriesgado. Porque cuando las personas dicen creer en Dios, es una idea muchas veces peregrina, etérea de Dios. Descríbame ese Dios. Y muchas personas se hacen su propio Dios en su mente. Para algunos inclusive Dios es ese anciano en las nubes, benevolente, ese que hace producir esas expresiones cuando uno entra a un elevador, a un ascensor, y hay mucha gente en el ascensor. ¿No he escuchado eso? Entre, señora, ¿cómo no vamos a caer aquí? Vamos a caber todos en el cielo. Vamos a caber todos en el cielo. El problema no es espacio, ¿no? Es esa idea de un Dios anciano, benevolente, que ya en medio de sus arrugas y su ceguera, pero lo tiene todo. Lo puede todo. ¿Cómo me va a negar Dios? Dice el narcotraficante, que corone la vuelta. ¿Cómo me va a negar Dios que salga con la muchacha? ¿Cómo me va a hacer Dios que me coja mi jefe? Por eso cuando el texto dice creer en Cristo, es creer que Dios se manifestó en carne, vino y se hizo un bebé, caminó en este mundo, vivió una vida perfecta, para poder reemplazarnos a ti y a mí. En la cruz murió voluntariamente, en la cruz, según el plan del Padre, murió, resucitó a los 3 días, ascendió a la gloria. Esa fe ya se especifica en una persona que nos predica la palabra de Dios, que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla de fe y te demanda fe, es creer en la persona del Señor Jesucristo. No te engañes, no te engañes. La fe del Nuevo Testamento, de las Sagradas Escrituras, no es la fe de Dios es muy bueno y todo va a ir bien, crucemos los dedos para que todo nos vaya. No, Señor, es la fe en el Señor Jesucristo. Por eso usted nota muchas veces en este discurso pseudo religioso, pseudo espiritual, muy común hoy en día, que se evita la palabra Cristo. Y entonces la palabra de Dios es un comodín. Es un comodín que sirve para todo. Aquí se nos señala que la fe que tuvieron estos hermanos fue la fe en el Señor Jesucristo. Por eso en el verso 6, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Esta fe supone una relación de arraigo con una persona, supone una relación nutriente con una persona, supone la construcción de un edificio basado en una persona, que es la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto. Bendito Dios. Bueno, entonces la fe es la fe en la palabra de Dios, la fe es la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 12 quiero mostrarles otro factor muy presente en el Nuevo Testamento. Y aquí Pablo lo describe en la experiencia y en la vida de los hermanos de Colosas. Capítulo 2, verso 12. Si leemos desde el verso 11 nos daremos cuenta que está hablando de la circuncisión, que esta circuncisión no es la judía, sino que es una circuncisión no hecha por mano humana. Esa es esa gran discusión con los judíos de la época,
que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, pero no somos nosotros los que hacemos esa circuncisión. Verso 11, esta circuncisión la efectuó ¿quién? Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados en él en el bautismo, y en él también nosotros fuimos sepultados para morir, sino que también fuimos resucitados para vivir una nueva vida. ¿Mediante qué? La fe en el poder de Dios. La palabra ahí es operación, la energía operante de Dios que por medio del Espíritu Santo resucitó a Cristo Jesús. Por eso aquí hay una aclaración muy importante también. Cuando lee usted el Nuevo Testamento se da cuenta que apóstoles y predicadores cristianos desde el principio eran apologetas, defensores de esta verdad. Jesucristo resucitó, por eso nos reunimos los domingos, porque fue el día que resucitó nuestro Señor. Es creer que el poder de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, que como dice el credo, descendió a los infiernos y resucitó. Entonces, al creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, creemos en la manifestación histórica más grande que vindicó y reivindicó la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo resucitó de entre los muertos, como un hecho histórico. En la época que vivimos se da el creer cualquier cosa. Entonces una persona dice está de noche y la otra le dice, ay, si usted quiere creer eso, para usted está bien. No es la época de discusiones sobre la verdad. Si una persona te dice, oye, como es la noche, como está de noche, mira qué noche estrellada, tú eres capaz de decirle, ay, sí, para ti es de noche y verdad como está de linda la noche. En lugar de, con todo el respeto y el rigor que impone el amor cristiano, decir, no, Señor, está de día. Discutámoslo, muéstrame sus evidencias, pero está de día. Usted piensa que está de noche por alguna distorsión en su percepción, por algún capricho de sus deseos, pero está de día. Si quiere, llamemos a otras personas, consultemos, hablemos, pongamos esto a discusión. Y los apóstoles traían el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo ponían sobre el tapete. San Pablo en varias ocasiones se resucitó, hubo 500 hermanos que lo vieron, ellos mismos exponían y arriesgaban su vida al patíbulo porque creían que Jesucristo había resucitado. Ellos no estaban creyendo una cosa que sentían, ellos estaban creyendo una acción de Dios en la historia. Y eso, hermanos y hermanas, configura la identidad de una persona. Miren que los judíos configuraban toda su identidad en hechos de la historia. El éxodo, el exilio, la monarquía, porque había pasado, su historia era así. Así como usted estructura su historia diciendo, yo estudié en tal colegio, yo hice tal cosa, yo trabajé en tal cosa, yo nací en tal pueblo, yo soy descendiente de tal persona. Usted estructura sobre hechos. La fe a la que te invita el Nuevo Testamento es la fe en el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Por eso San Pablo en el capítulo 8 de Romanos nos dice que si el mismo Espíritu de Dios resucitó a Cristo de los muertos, ese poder del Espíritu de Dios te ayudará a ti todos los días de tu vida. Entonces, es esa fe en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en su obra, en su resurrección, lo que configura la fe a la que nosotros nos apegamos como un náufrago a la tabla de la que se apega y es jalado por otro para ser rescatado en medio de la tragedia de su naufragio. Nosotros naufragábamos en nuestros pecados, nuestra conciencia nos acusó y el Espíritu Santo un día vino y nos convenció de nuestros pecados, que nada podíamos hacer para la salvación. Yo recuerdo aquel día. Si yo me muero hoy, no merezco otra cosa que el infierno. Esa bendita convicción de Dios, que es liberada de todas esas supercherías y malas creencias que hacen descansar a personas en mentira.
Y yo pude tener la convicción por el Espíritu Santo de que si me moría, y era un jovencito, si te morís hoy, vas para el infierno. Porque si hay un Dios santo, justo, verdadero y perfecto, Él no dará por inocente al culpable. Yo necesitaba venir al Señor Jesucristo en fe, no podía hacerlo de otra manera, no podía hacer promesas, no podía dar mi sangre, no podía comprar indulgencias o cosas religiosas, no podía apelar a ser hijo de, tenía que rendirme en fe. En la fe, en la bendita palabra de Dios que lo promete, en el bendito Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y en el poder sobrenatural de Dios para resucitar aún al más muerto de los pecadores. Esa es la fe. ¿Cómo se vive esa experiencia de la fe? Quiero mostrárselos desde una confesión histórica del cristianismo. Para algunos les va a sonar un poquito raro, sobre todo porque aquí en lo que les voy a decir aparece la palabra catecismo. Y para muchos de ustedes todavía la palabra catecismo es propiedad de una tradición religiosa. Yo les informo que la palabra catequesis o catecismo viene de una palabra que quiere decir enseñanza básica, y que ha acompañado a la iglesia desde los primeros siglos, los catecismos. Solo que por nuestra crianza y nuestra formación asociamos la palabra casi siempre de manera exclusiva a la iglesia católica romana. Bueno, en el siglo XVII, los ingleses de la época, en la Reforma, que se vivió también en ese país, escribieron en lo que, en mi opinión, es el más completo catecismo que se ha conocido en la historia. No es la palabra de Dios, pero se apoya sustancialmente, yo creo fielmente, a la palabra de Dios. Todavía, por ser un documento humano, tiene unas cosas que uno quisiera discutir un poco, pero la belleza de este catecismo, que se llama el Catecismo de Westminster. Ustedes van a poder googlear el Catecismo de Westminster, y en la pregunta número 72, porque como todos los catecismos será una pregunta y una respuesta, esta es la pregunta número 72. ¿Cómo es la fe que justifica? Esa pregunta es tan importante, porque 2 Corintios 13 dice: examínate si estás en la fe. Examínate, mi amigo, mi amiga, si estás en la fe. No mires ese instrumento imperfecto que te lo dice. Piensa en ti mismo y en tu relación con Dios. Examínate si estás en la fe. ¿Es tu fe esa creencia en un ancianito bonachón que al final de cuentas esperamos que nos ayude? ¿O es tu fe la sólida fe, por débil y pequeña que sea, pero apegada del Señor Jesucristo, de su palabra, su obra, su resurrección? Bueno, esta pregunta es respondida, como siempre en el catecismo: ¿cómo es la fe que justifica? Y miren lo que nos responde. Ustedes pues googlean en su casa ahorita el Catecismo de Westminster, y es un documento que circula. Un maravilloso tratado para profundizar tu fe. Un cristiano debería leer cada año por lo menos uno de estos documentos históricos de los cristianos, también para que no se imaginen pues que los evangélicos nacimos aquí en Colombia por ahí en la década de los 60, cuando hubo un resurgimiento de las iglesias evangélicas. No, es decir, nosotros abrazamos la fe histórica del cristianismo, y estos documentos nos ayudan a comprobar eso. Pero mire la respuesta: la fe que justifica es una gracia salvadora, operada en el corazón del pecador por el Espíritu y por la palabra de Dios, por la que aquel pecador, siendo convencido de su pecado y miseria y de la incapacidad en sí y en otras criaturas para liberarse de su estado de perdición, no solamente acepta la verdad
de la promesa del Evangelio, sino también recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia ofrecida a Él para perdón de pecado y para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de Dios para salvación. Eso tiene mucho ahí, yo sé que ustedes sienten como en una clase de esas donde que, uy, eso con qué se come, ¿no es cierto? Para efectos de donde quiero llegar, quiero subrayar 3 palabras. Bueno, ahí dicen estas 3 palabras. No solamente acepta, sino que también recibe y descansa en Cristo. Estas son las 3 palabras claves con las que quiero guiarlos en la aplicación. La fe en nuestro Señor Jesucristo es la fe que acepta. Acepta. Es la fe que recibe. ¿Qué recibe? Es la fe que descansa. Que descansa. En casa les ruego por favor que lean esto en detalle, porque esa declaración es luminosa. Así como durante 5 años, 1646, se reunieron ahí estos hermanos, muchos famosos escritores, teólogos, hombres que han estudiado mucho las escrituras, hicieron estas definiciones tan sucintas que claro tienen mucho contenido y ¿cómo se dice?, desglosarlas toma tiempo, pero esas 3 palabras: la fe que justifica, la que acepta la verdad de la promesa del Evangelio, recibe a Cristo y descansa. Para aceptar la promesa del Evangelio, tú tienes que aceptar que eres un pecador sin esperanza. Porque algunos pretenden relacionarse con Dios sin reconocer su estado de total depravación, de total pecado e incapacidad para acceder a la gracia de Dios en Cristo. El primer sentido que produce la fe en nuestro corazón es: estoy perdido. Por eso Lutero insistía: el Evangelio primero es amargo para ser dulce. Te muestra el espejo de tu pecado. Dice: no tienes más esperanza que la promesa del Evangelio. Y cuando a ti te dicen: no hay ninguna otra solución para tu enfermedad, sino esa persona, esa solución, así esté a kilómetros de distancia, tú corres desesperado para buscar esa solución. ¿O no? Pero tienes que llegar a entender que estás perdido en tus delitos y pecados. No hay justo ni aun uno. Y uno de los daños más grandes que hace la religiosidad es hacernos pensar que podemos ponernos a cuentas con Dios, con nuestras buenas obras, intenciones o pensamientos, o crear nuestra propia idea de Dios. No. Es aceptar la verdad de Dios, que es prometida en el Evangelio al pecador totalmente perdido y desesperanzado. La segunda palabra: recibe. Recibe. En días como yo me doy más y más cuenta cuánto nos cuesta a nosotros recibir. Eso de estar uno en el centro de toda la familia y le quieren a uno hacer una atención, como algunos de nosotros que estamos estrenando hoy, de pies a cabeza. Sí, pero uno quiere, hay un modo default en el alma humana que no quiere recibir. No quiere estar en el centro, siendo el paciente identificado, aquel que no puede dar, que solo puede recibir y que no hay otra cosa sino recibir. Y tú has tratado de resolver tus problemas por tus propios medios y has luchado por tratar de ganarte la aceptación de Dios. Y este Evangelio te dice: tienes que recibir. ¿Se acuerdan de la tercera palabra? Aceptar, recibir, descansar.
Me encanta la forma en que lo pone y lo sustenta en unos textos bíblicos que aparecen al final. Descansar en el Señor Jesucristo. Descansar en el Señor Jesucristo. Correr a Él. Descansar en Él. Esta semana te va a terminar con esta ilustración. Los niños estarán en campamento, oramos por ellos, oremos mucho por los niños, que Dios toque sus corazoncitos especialmente con la palabra de Dios. Nuestros niños van a cantar en el campamento una canción. La canción dice: cuando Satanás te tiente, habla con Cristo. Él sus fuerzas te da. No te demores en hablar con Cristo. Jesús te ama. Y esa canción ha estado en mi mente esta semana porque como hombres, especialmente los hombres, yo creo que todos, se nos predica esta fe que descansa en la fuerza, en el poder, en la persona, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, hombre, viniste a escuchar esa palabra ahora. Descansa en Cristo. Primero el Evangelio te dice: acepta, no pelees más. El Evangelio te dice: recibe el regalo que no mereces, no lo puedes merecer y lo tienes que merecer. Y después, cuando lo tienes, se descansa. No vuelvas a pensar que vas a negociar con Dios por tus obras, por tus logros. Descansa en el Señor Jesucristo. Eso quiere decir fidelidad. Ser fiel al Señor Jesucristo. Lo incluye, pero no es simplemente no fallarle a Cristo. Es correr a Él como el recurso fundamental de nuestra fe, como aquel que abrió las puertas de Dios para nuestra salvación, como aquel que me perdonó de mis pecados, me dio una palabra poderosa en la cual confiar, resucitó para que yo pudiera creer que me va a resucitar a mí cuando muera. Puedo descansar. Más adelante, el pastor Efraín les va a indicar a los hombres que van a recibir un pequeño detalle de la iglesia hoy, que estimula la fidelidad. Y es una frase simpática que dice que los padres y esposos cristianos no tienen pico y placa, que los hombres tuvimos mucho ese concepto de pico y placa. Sí, manejarse muy bien toda la semana, pero esas 2 horitas, ahí el carro no rueda, ahí se olvidan algunas cosas. Y esto es el descanso del cristiano: ser fiel a Cristo y venir a Cristo y decir: toda mi vida, no solo los domingos, no solo una platica, no solo un tiempito, no solo unas oracioncitas, toda mi vida fue perdonada por Él. Yo recibí a Cristo para que fuera toda mi vida, y yo descanso en Cristo para todas las cosas de mi vida. Señor, hoy nos hablas de la fe, corriges nuestra mente de ideas baratas de fe,
enfocas en que es la fe en la palabra de Dios, en lo que tú has dicho, es creerte a ti. Hoy nos pones al Señor Jesucristo, su persona y su obra. Hoy nos haces pensar en el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En una época donde la fe es experiencia y sentimiento, haz que nuestra fe crezca en arraigarnos y cimentarnos en la palabra, en la persona y el poder de Jesucristo.